Desde que tengo uso de razón, he oído a mis padres hablar de lo mismo, una casa propia. Un hogar pequeño y acogedor con un patio donde poder cultivar algo de fruta, cuidar las flores y, tal vez, criar gallinas. No querían lujos sino paz. Un pequeño rincón del mundo donde envejecer en paz, lejos del ruido de la ciudad y del ajetreo de la vida cotidiana. Eso se convirtió en parte de mí. Una parte de mi corazón creció con ese sueño, hasta que se convirtió también en el mío. Tras muchos años de duro trabajo, privaciones y sacrificios, por fin conseguí reunir el dinero suficiente para hacer realidad ese deseo. Y cuando me di cuenta de que era posible, de que había llegado el momento, la primera persona con la que quise compartirlo fue Álvaro. Al fin y al cabo, era mi marido. Alguien con quien compartía mis planes, mi casa, mi vida. Creía que él entendería lo mucho que significaba para mí. Que se alegraría. Pero me equivoqué. Se lo dije con emoción. Le dije que quería comprarles una casa a mis padres, hacerles el regalo que nunca podrían hacerse a sí mismos. Le hablé del jardín, de los árboles, de lo que imaginaba hacer. Él se limitó a mirarme fríamente como si yo hubiera hablado de algo completamente intrascendente. Y al final me contestó, haz lo que quieras, pero no me incluyas en ello. Luego volvió a su teléfono móvil, sin preocuparse siquiera de mi expresión. Me quedé mirándole intentando comprender en qué momento todo entre nosotros se había enfriado tanto. Sabía que ya no estábamos tan conectados como antes, pero me resultó chocante. Era como si no solo se hubiera desinteresado, sino como si se hubiera convertido en un extraño. Y la verdad es que había sido así durante mucho tiempo. Vivíamos juntos, pero cada uno en su mundo. El cariño se convirtió en costumbre. El diálogo se convirtió en silencio. Dormíamos uno al lado del otro, pero separados por todo lo que no se decía. No era solo emocional, también era práctico. Cuando necesitaba ayuda económica, Álvaro me decía que no podía, que no tenía dinero. Pero yo sabía que era mentira. Era director de una empresa de construcción. Tenía un sueldo fijo, primas y beneficios. Su excusa no era más que una forma cómoda de eximirse de cualquier compromiso que no fuera consigo mismo. Solo podía pensar en lo mucho que ya había dado de sí por aquella familia. Especialmente por Carmen, su madre. Unos meses antes había aparecido con una historia desesperada. Decía que tenía una enfermedad grave y que necesitaba viajar urgentemente para recibir tratamiento en el extranjero. Álvaro desconfió al principio y se negó a ayudarla. Pero yo, tonta y llena de compasión, creí cada palabra. Cogí la mayor parte de lo que había estado ahorrando y se lo di, pensando que estaba salvando una vida. Al poco tiempo las fotos estaban allí. Carmen sonriendo delante de la Torre Eiffel, copa de vino en mano, visitando castillos y museos. Sin hospital. Sin tratamiento. Solo unas vacaciones de lujo a mi costa. Y cuando volvió actuó como si no hubiera pasado nada. Como si yo no hubiera sacado dinero de su futuro para ayudarla. Aún así guardé silencio. Fingí que no había pasado nada. Tal vez porque en el fondo aún pensaba que era posible mantener la paz. Solo que ahora era diferente. Cuando por fin llegó mi momento, cuando quise hacer algo bonito por mis padres, me quedé sola. Otra vez. Y fue entonces cuando me di cuenta, nunca formé parte de esa familia. Fui útil, conveniente, pero nunca realmente aceptada. Aún así, no me rendí. Porque el amor de mis padres siempre fue verdadero. Nunca me pidieron nada. Siempre estuvieron a mi lado en mis peores momentos. Se lo debía. Y lo haría. Con o sin apoyo. Solo que no me di cuenta de que al tocar ese sueño, también estaba encendiendo un fuego que quemaría lo que quedaba de la ilusión que tenía por esa familia. Y la primera en resurgir de las cenizas sería Carmen, más venenosa que nunca. Después de aquella gélida conversación con Álvaro, me di cuenta de que no tenía sentido esperar apoyo de donde nunca llegó. Tomé una decisión silenciosa, lo haría sola. Empecé a investigar barrios periféricos, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las casas contaban historias a través de las grietas de las paredes y los jardines crecían sin poda. Recorrí las calles como quien busca un trozo de memoria, un reflejo del sueño de mis padres. Pasé semanas así, entrando en edificios antiguos,
escuchando el crujido de las tablas e intentando imaginar qué podría surgir allí. No era fácil. La mayoría de los lugares estaban en ruinas. Pero, de algún modo, eso nunca me desanimó. Porque sabía lo que buscaba. Y más que eso, sabía exactamente lo que quería construir, un hogar que llevara su identidad. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba tener alma. Y así la encontré. Era una casa discreta, medio oculta por altos árboles. La verja estaba oxidada, la pared con pintura desconchada, pero había algo en el lugar que me hizo detenerme. El patio era enorme, lleno de árboles frutales, y el aire tenía un buen silencio, de los que abrazan. Entré. La estructura era vieja, sí, pero firme. Las habitaciones, aunque pequeñas, tenían grandes ventanales que dejaban entrar la luz con fuerza. En ese momento supe que aquello era lo que buscaba. Cerré el trato casi de inmediato. No quería arriesgarme a perder ante otro. Lo hice todo con cuidado, comprobé cada documento y firmé con la certeza de que estaba haciendo algo más grande que una compra. Era un regalo, un homenaje, un rescate. Como diseñadora de interiores, tenía una ventaja. Sabía cómo convertir lo viejo en nuevo, lo olvidado en especial. Empecé a pensar en los colores de las paredes, las lámparas rústicas, los muebles sencillos pero encantadores. En mi mente vi a mi padre Joaquín, con las botas puestas en el patio trasero, con una azada en la mano y limpiando alegremente la maleza. Vi a mi madre Marisol, recogiendo cerezas, sonriendo con una cesta en los brazos, como si el tiempo hubiera retrocedido a los días de su juventud. Lo mantuve todo en secreto. No se lo dije a nadie. Quería que fuera una sorpresa. Especial. Y esperé a la fecha más simbólica, su 30 aniversario de boda. Preparé una cena solo para nosotros tres. Algo íntimo, acogedor. Comida hecha por mí, luz tenue, música suave. Y en el momento justo me levanté de la mesa con una copa de vino en la mano y les entregué la carpeta que contenía los documentos y la llave de la casa. Felicidades por los 30 años. Esto os pertenece, fue todo lo que conseguí decir sin que me temblara la voz. Abrieron la carpeta lentamente. Primero miraron los papeles sin comprender, luego la llave. Y luego el silencio. Ese silencio lleno de emoción que no necesita explicación. Mi padre levantó la vista. Y por primera vez en muchos años, vi lágrimas correr por su rostro. Nuestra casa, murmuró como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sí, respondí con firmeza. La casa y el terreno están a tu nombre. Todo está bien. Mi madre me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que el tiempo se detenía. Mi padre no pudo decir nada más. Se limitó a sostener los papeles como si fueran una pieza de oro. Pasaron el resto de la noche releyendo cada línea, cada firma, como si temieran despertarse y descubrir que era un sueño. En ese momento me di cuenta de que todo había merecido la pena. Cada céntimo ahorrado, cada sacrificio, cada gesto ignorado por Álvaro, todo era insignificante ante aquel momento. Había hecho lo que mi corazón me pedía. Y al ver la felicidad en sus ojos, sentí que había cumplido un papel que iba más allá de ser hija. Estaba devolviendo la dignidad, sembrando la paz, ofreciendo cobijo. Pero la vida no siempre nos deja disfrutar de la felicidad en paz. Mientras mis padres se dormían soñando con su nuevo hogar, en algún lugar de la ciudad, alguien empezó a hacer planes para destruirlo. Alguien que no sabía lo que era merecer, solo exigir. Y se llamaba Carmen. Pocos días después de aquella cena inolvidable, Álvaro hizo algo que ya no era habitual, visitó a mis padres. Siempre había mantenido con ellos una relación tibia, esa clase de presencia que parecía más por obligación que por cariño. Sin embargo fue. Y durante la merienda, como si nada, comentó el regalo que le había hecho. Habló de la casa, del terreno, de la sorpresa. Pero lo dijo todo con un tono distante, como si solo fuera un gesto simbólico. Como si les hubiera regalado una planta en maceta, y no una nueva vida. Poco sabía que con esa sola frase, había apretado el gatillo de algo mucho más grande. A la mañana siguiente Carmen se presentó en la recepción de mi trabajo. Sin avisar, sin llamar por teléfono. Estaba en medio de un proyecto delicado, revisando plazos, cuando mi nombre sonó por megafonía. Al bajar las escaleras, la escena me pareció casi surrealista.
Allí estaba ella, con tacones altos, ropa impecable, maquillaje cargado y esa sonrisa congelada en la cara. El tipo de sonrisa que no calienta, solo intimida. Antes de que pudiera decir nada, estalló: Lucía, mi hijo me ha contado lo que has hecho. Que le compraste una casa a tus padres. Así lo decidimos. Su tono era el de una ordenadora, no el de una conversadora. Coge las llaves enseguida. Voy a vivir en ella con mi marido. Por un segundo pensé que estaba oyendo mal. Mi mente trató de procesar aquella frase absurda. Pero no había ningún error. Hablaba completamente en serio. Exigiendo, no pidiendo. Como si la generosidad que yo había mostrado a mis padres creara de algún modo una deuda con ella. Como si yo debiera equilibrar las cuentas familiares con regalos duplicados. Necesito aire fresco. Estoy enferma, ya lo sabes, continuó. Y fue en ese momento cuando casi me eché a reír. ¿Enferma? La misma mujer que meses antes me había convencido para que le entregara gran parte de mis ahorros con la excusa de una grave enfermedad, y que luego publicaba fotos de sí misma sonriendo delante de atracciones turísticas en Europa. Su capacidad de manipulación era increíble. Pero lo más inquietante era que estaba convencida de que volvería a funcionar. Carmen hablaba con la seguridad de quien siempre lo ha conseguido todo a gritos. No me pidió ningún favor. Determinó lo que quería. Y esperaba que yo agachara la cabeza como siempre hacía. Pero esta vez no. La miré directamente a los ojos. Y no necesité levantar la voz. Un tono tranquilo y firme bastó para decir: la llave está en el mismo sitio de siempre. Debajo del felpudo. Sonrió convencida de que había ganado. Que me había doblegado una vez más. Apenas se dio cuenta de la ironía de mi tono. No sospechaba que hubiera nada fuera de lo normal. Carmen estaba tan cegada por la codicia que ni siquiera cuestionó la facilidad con la que cedí. Se limitó a darme la espalda y marcharse, llamando a Ramón y ordenándole que hiciera las maletas. Aquella mujer ya había hecho sus planes. Ya se veía instalada. Hablaba de cómo organizaría el espacio en el patio, de cómo pondría carteles de aparcamiento diario y de cómo atraería a los conductores que trabajaban en la zona. Decía que era una idea brillante. Al fin y al cabo, ¿quién necesita una casa cuando puedes convertirla en una fuente de ingresos sin mover un dedo? Carmen siempre fue así. Persuasiva, fría y hábil para victimizarse cuando era necesario. Sabía manipular cada palabra, cada gesto. Era experta en tergiversar la verdad a su favor. Y lo que es peor, siempre creyó que podía controlar todo y a todos a su alrededor. Pero lo que ella no sabía, lo que no formaba parte de su ecuación, era que por primera vez, yo no sería la mujer que diera un paso atrás. Por primera vez se adentraba en un territorio que no era el suyo, en una casa que tenía raíces, historia y dueños. Y la sorpresa que le esperaba no era una habitación amueblada con vistas al jardín. Fue el shock de enfrentarse a su propia arrogancia desmontada. Carmen y Ramón metieron las maletas en el coche como quien parte hacia una nueva vida. Ella estaba radiante, agitada, apenas capaz de contener su entusiasmo. De camino a la casa, hablaba sin parar, detallando sus planes con la propiedad de quien se cree ya dueña de todo. Vamos a cementar todo ese patio y convertirlo en un aparcamiento. Ganaremos dinero rápidamente sin esfuerzo. ¿Y si ponemos carteles con precios promocionales? 3 horas por 5. Nadie podrá resistirse. Ramón se limitó a conducir. No dijo nada, no comentó nada, no la miró. Siempre era así. Carmen decidió, y él le siguió. Cuando llegaron a la dirección, Carmen se detuvo unos segundos a mirar el portal. Era nueva, alta, recién pintada. Frunció el ceño. Vaya, ¿habrán tocado alguna vez los anteriores propietarios?, murmuró. Intentó abrir la verja, segura de que estaría cerrada, pero se abrió con facilidad. Entró como si fuera de su propiedad, pisando con firmeza el camino de tierra. No miró a su alrededor. No dudó. Pero a pocos pasos de la entrada principal, se detuvo. Fue como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El patio estaba irreconocible. Lo que antes había imaginado como un jardín descuidado, perfecto para convertirlo en aparcamiento, era ahora una auténtica obra en construcción.
Había pilas de ladrillos apiladas a un lado. Había sacos de cemento apilados frente al balcón. Había andamios, herramientas, carretillas, latas de pintura. El ruido de los obreros rompiendo, serrando y martilleando se mezclaba con el olor a barniz y polvo. El aire estaba cargado de transformación. La casa a la que ella pensaba invadir con sus maletas y sus proyectos egoístas, estaba en proceso de renacer. Techo nuevo, ventanas retiradas, paredes al descubierto. Todo se estaba rehaciendo desde cero. Y en el centro de todo, allí en medio del desorden, estaban Joaquín y Marisol. Él llevaba trozos de madera al hombro intercambiando instrucciones con los albañiles. Ella, con un pañuelo de colores atado al pelo, seguía la plantación de pequeños arbolitos en lo que sería el nuevo jardín delantero. Carmen se quedó helada. Sus ojos iban de una esquina a otra, sin saber dónde enfocar. El orgullo que minutos antes la había mantenido erguida comenzó a desmoronarse con la rapidez de un muro que se derriba. Ramón bajó del coche lentamente. Cuando llegó hasta ella, encontró a su mujer callada, inexpresiva. Al ver la escena que tenía delante, se limitó a mover la cabeza con resignación. Tal vez, en silencio, se lo había esperado. Fue mi padre quien se percató de su presencia. Se dirigió a la entrada con esa sonrisa amable y sincera que solo él tiene. Se limpió las manos en un paño manchado de tinta y le saludó como si nada. Me alegro de verles. Miren nuestra obra. Lucía nos ha hecho el regalo más bonito que hemos recibido nunca. Lo estamos remodelando todo con mucho cariño. Y lo mejor es que no hemos tenido que gastar dinero en un diseñador. Tenemos uno en la familia, ¿recuerdas? Carmen intentó reaccionar. Pero lo único que consiguió fue estirar los labios en una sonrisa torcida, sin color, sin convicción. Estaba fuera de lugar. Lejos de aquel ambiente de verdad y sencillez. Aquella casa tenía dueño. Aquel espacio tenía una identidad. Todo lo que ella creía poder controlar ya estaba fuera de su alcance. En ese instante se dio cuenta de que yo lo sabía. Que la llave bajo el felpudo no era ingenuidad, sino elección. Que la había dejado hundirse sola en su propia ilusión. Y eso dolió más que cualquier rechazo. Porque el golpe no vino en forma de escándalo u ofensa. Vino en forma de silencio. De pintura fresca. De tierra removida por manos que le pertenecían. Carmen por primera vez se vio como realmente era en aquel contexto, una intrusa. Y esa verdad, desnuda y cruda, dolía con más precisión que cualquier palabra dicha en voz alta. Carmen se quedó inmóvil, como si hubiera perdido la capacidad de reaccionar. Sus ojos, antes tan seguros, buscaban ahora una salida, cualquier salida, que le evitara la vergüenza. Pero no la había. Estaba rodeada de realidad, de sencillez, de algo que no entendía, la pertenencia. Y en este escenario, ella no era más que una intrusa. Mi padre, como siempre, fue generoso. No dejó espacio para que creciera la vergüenza. Venid, venid a ver cómo será el nuevo jardín, dijo con auténtico entusiasmo, saludando a los dos como si estuviera presentando una obra de arte. Poco después, Marisol apareció con un vaso de mermelada fresca en la mano. Había recogido la fruta en aquel mismo patio. Estaba sudorosa y tenía las manos sucias de tierra, pero su sonrisa era la de alguien que por fin estaba en casa. Le ofreció la bebida a Carmen con delicadeza. No había ironía ni provocación. Solo cortesía. Pero para Carmen el gesto era casi ofensivo. Porque mostraba lo que ella nunca había tenido, una vida con raíces. Un hogar construido con esfuerzo y amor. No lujo, no apariencia, sino verdad. Intentó sonreír. Un gesto forzado, inseguro. Intentó mantener la postura erguida, como siempre hacía. Pero sus hombros estaban tensos, su barbilla temblaba. Y aunque sus labios decían gracias, sus ojos gritaban derrota. Mi padre, ajeno a su tensión, continuó hablando con la naturalidad de quien no guarda rencor, y pensar que Lucía incluso viajó contigo al extranjero cuando decías que estabas tan enferma. Y ahora mírala, está estupenda. Llena de energía. Carmen soltó una carcajada corta e incómoda. Murmuró algo así como habrá sido un milagro y apartó la mirada. Fue un intento desesperado de no desmantelarla por completo allí mismo, delante de todos. Pero ya era demasiado tarde.
Ya no controlaba la situación. Ramón se sentó en uno de los bancos improvisados cerca del balcón. Cogió el vaso de mermelada, le dio las gracias y se lo bebió despacio. En ese momento tenía otra cara. Ya no era el hombre sumiso que seguía a Carmen sin rechistar. Por primera vez parecía avergonzado de ella. Tal vez se dio cuenta en aquel patio lleno de polvo y honestidad, de que su mujer había cruzado una línea invisible. Tal vez sintió vergüenza. Yo observaba desde la distancia. No había motivo para acercarse. No había necesidad de explicar nada ni de enfrentarse a nadie. La escena hablaba por sí sola. Cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos era como si la vida alineara por fin las piezas del tablero. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente mirar. Más tarde, cuando Álvaro se enteró de la visita de su madre, reaccionó con su habitual desinterés. Suspiró, dejó caer el móvil sobre la mesa y volvió a su habitación. Ninguna pregunta. Ningún intento de saber cómo estaba. Ninguna disculpa. Solo silencio. Pero en ese momento me di cuenta de que su silencio era la respuesta. Ya había hecho su elección. Y yo también. Carmen salió de casa sin despedirse. Pasó junto a los escombros con cara de asco, apartándose de las herramientas como si estuviera pisando algo impuro. Pero sus tacones altos ya no soportaban la imagen que quería mantener. Se hundían en la suciedad del patio. Y ella, que siempre había necesitado controlarlo todo, ahora no controlaba nada. No perdió una casa. Perdió el papel que creía tener en nuestras vidas. Descubrió de la forma más amarga posible, que su influencia no era suficiente. Que su nombre, su pose, sus palabras ya no contaban en ese escenario. Y yo de pie, mirando a mis padres. Joaquín sonreía mientras les mostraba el espacio donde quería construir un huerto. Marisol se limpiaba las manos con un trapo viejo, riéndose de algo que había dicho un jornalero. Estaban donde siempre habían estado. En un hogar que por primera vez era verdaderamente suyo. No necesitaba decir nada. La verdad había hablado por mí. A veces la mejor respuesta es el silencio. Es dejar que la vida, con su implacable calma, revele quién es realmente quién.